Carmilla, a diferencia de la creencia popular, es una de las obras originales del vampiro y fue incluso predecesora de la obra Drácula de Bram Stoker. Escrita por Joseph Sheridan Le Fanu y publicada en el año 1872, nos habla de un encuentro muy extraño que tuvo una adolescente llamada Laura con otra mujer joven que había conocido cuando se encontraba viviendo con su padre en un castillo remoto en Austria. Con un misticismo e intriga que esta desconocida de nombre Carmilla transmitía, eventos muy extraños empezaron a ocurrir en las vecindades del castillo e incluso en el mismo, donde la propia vida de Laura se pondría en grave peligro. Una obra que, a pesar de no ser tampoco de las primeras obras escritas sobre el vampiro, fue la primera con una protagonista femenina vampiro y evidentemente sirvió como fuerte inspiración para Bram Stoker a la hora de escribir su obra maestra Drácula. Bueno muchachos, ya me acabé Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, si es que así se pronuncia, en francés. Esta obra me la leí debido a que en TikTok había publicado un video referente a Drácula y en ese video yo decía que Drácula era el libro pues que nos habló por primera vez sobre los vampiros, el libro que nos dio como el mito del vampiro como tal. Sin Drácula no hubiéramos sabido mucho de vampiros y demás, y la verdad mucha gente en TikTok me corrigió diciéndome que no, que el primer libro efectivamente en el que se habló verdaderamente de vampiros y el mito del vampiro como tal fue Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu. Como ustedes ya saben, los seguidores ya un poco así como ya viejos del canal, a mí me encantan los vampiros. Es un ser del folclore que me encanta, me intriga y lo he visto en muchísimas facetas, en su faceta como demoníaca y también como en su faceta benevolente, buena. Así que pues obviamente tenía que leerme este libro. Y no sé, últimamente he dado con la suerte de que los libros que me ha tocado leer, que he querido leer, han sido muy corticos, entonces se leen muy rápido. Carmilla no es una excepción. Carmilla tiene nomás 114 páginas. Se lee así. ¿Y qué? Ahora, yo que me leí ya tanto Drácula como Carmilla, vamos a hacer una comparación rápida. La escritura de Drácula es un poquito más densa, es un poquito más descriptiva. Es evidente que Bram Stoker se inspiró fuertemente de esta novela porque hay muchísimas semejanzas. O sea, pude ver cómo se inspiró varios personajes para crear sus propios personajes de esta novela, tales como Van Helsing. Ese se inspiró fuertemente en el... Disculpen, pero es que son nombres muy complejos a veces que no recuerdo muy bien, pero a ver, déjenme ver por aquí. El señor Vordenburg, que pues se obsesionó con el estudio de los vampiros y demás. Sin embargo, esta novela tiene muchísimas diferencias con Drácula. Aquí hay una leve insinuación de lesbianismo, cosa que en Drácula no se ve. En Drácula los protagonistas son heterosexuales. Aquí se intuye que hay algo de lesbianismo acá, de homosexualismo. Aquí una de las inspiraciones principales de Drácula es que en Drácula pues el conde Drácula. Aquí hay una condesa que se llama Mircalla, la cual es condesa de Karnstein. Carmilla, Mircalla, pueden ver la similitud entre ambos nombres, ambos tienen las mismas letras pero en diferente orden. Ese era el objetivo también no sé si se le puede decir así, vampira. O sea, se nota, o sea, eso es lo que me gusta leer obras precursoras de otras obras más importantes. Que uno puede ver cómo se influenciaron, cómo decidieron usar algunos personajes y darles una personalidad un poco parecida. Y pues con Drácula y con Carmilla se ve fuertemente esa semejanza. Yo diría que en cuestión de escritura esta es mucho más sencilla de leer, es más amigable, no es tan pesada como la de Bram Stoker. Además de que es mucho más cortica, si no mal recuerdo, la novela de Bram Stoker Drácula tiene como 500 páginas. Como les dije, esta solo tiene como 115. Entonces, pues la diferencia es un poco más amigable para la gente que quiere empezar a informarse sobre el mito del vampiro desde sus orígenes. El final, como siempre, es muy abrupto. El de Drácula, el final sí es muy interesante. No les voy a dar spoilers, pero el final es muy interesante y no tanto por la pelea final con Drácula, sino por algo más. Pero sí, no mucho, es muy abrupto, no hay como emoción, no hay como intriga. Como que la respuesta final llega de la nada, de un personaje que aparece de la nada. Entonces quizá eso fue como lo problemático. Y ahora viene un poquito la parte de spoilers para poder hablar con un poquito más de libertad. Así que si no te has leído este libro, no veas esta parte porque vas a ver partes importantes de esta obra. Un cabo suelto que puedo ver es que la mamá de Carmilla, no se supo qué pasó con ella, no se supo si la lograron también como casar o no, porque se intuye también que ella también era parte de estos seres demoníacos, porque de otra manera como es que sigue con vida. Ella le ayudó a Carmilla a crear dramatización de que se caía y que estaba enferma la pobre para que la cuidaran 2 veces. Entonces en ese lado esa mujer no supo qué pasó con ella. Pues yo ahorita que estoy pensando, puede ser que ni siquiera haya sido la mamá, puede ser que haya sido alguna mujer hipnotizada de alguna manera que haya jugado este papel de mamá cuando en realidad no lo es. Me pareció algo muy particular que nunca he visto de otras obras de vampiros, es que aquí
muestran como un inicio un poco distinto a los vampiros. Dicen que cuando mueren son corrompidos por algunos espíritus que convierten a estos seres en, pues, en vampiros en su tumba. Y es cuando nacen como vampiros y empiezan a hacer sus estragos. Y bueno, aquí sí no se habla mucho de las estacas en el corazón, no se habla tampoco mucho del ajo, que también el ajo ahuyentaba a los vampiros. Se habla mucho, eso sí, las decapitaciones. Eso sí es muy importante con los vampiros, decapitarlos y quemarlos para que no vuelvan a aparecer. El hecho de que siempre se regresan a su tumba de noche y por eso es que no aparecen en ciertas horas del día y se encierran. Eso sí también lo tomó Bram Stoker como inspiración. E incluso el principio, que según medio entendí, es un señor que encontró unas notas de un doctor de un tema bastante peculiar, de una señora que contaba su historia respecto al encuentro que tuvo con esta mujer. Entonces, esto Bram Stoker lo usa como inspiración para crear el Drácula, en el sentido de que Drácula está compuesto por diarios. Entonces, lo que leemos son diarios de personas que dejaron eso atrás. Entonces, está como el diario de Jonathan Harker, de Mina, de Arthur Goldaming, de Van Helsing. Entonces, quizá de esa manera él se inspiró para escribir eso. A mí, la verdad, me pareció muy interesante, me gustó mucho, se leyó facilito, no me costó mucho. Venía un poco fatigado de leerme The Turn of the Screw de Henry James por la escritura tan ambigua y tan pesada, pero esta sí fue como un alivio, la verdad. A mí me pareció que fue una buena obra, le doy un 5 de 5, todo lo que es con vampiros me encanta, y más cuando es algo tan de sus orígenes, de sus raíces. Y me gustó mucho que esta vez el vampiro no haya sido un hombre, sino una mujer. Eso le da un poquito toque distinto, es lo que la distingue un poco de los otros vampiros, ¿no? Y pues nada, pues obviamente es una obra también sencillita, no es una obra que digo, uy, me cambió la vida, pero pues me gustó muchísimo también. Eso es lo que me gusta leer del pasado. Y sin nada más que decir, me despido. Por favor, si se leyeron este libro, Carmilla, dígame qué les pareció, dígame qué opiniones tienes al respecto. También se leyeron Drácula, qué semejanzas y también diferencias pueden ver en esas dos obras. Estoy muy intrigado por conocer sus opiniones y me despido. Nos vemos en la próxima.